¿Te interesa saber acerca de cómo puedes obtener tu casa? Quédate conmigo que te voy a explicar cómo hacerlo. Mi nombre es Gilberto Zavala y estoy aquí para explicarte cómo funcionan los créditos y cómo puedes obtener tu casa. En el video pasado estuvimos hablando acerca del crédito Infonavit. Te comenté que para checar tu crédito Infonavit necesitamos tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. Con esto se checa lo que generalmente o clásicamente se conoce como la puntuación. Aunque la puntuación solamente es el prerequisito para que tú puedas obtener tu crédito. Tus puntos no son tu crédito. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada necesito explicarte qué es la puntuación. La puntuación es una serie de complementos que se unen para que tú puedas tener tu crédito. Es como la antigüedad o los prerequisitos que tú debes de reunir. ¿Cómo se reúne esta puntuación? Primero que nada se considera tu edad y tu salario. Obviamente con la edad pues no hay ningún problema, sabes cuántos años tienes y en base a tu edad o cuántos años tienes, Infonavit te va a dar un cierto puntaje. Si tienes menos de 18 años obviamente no te va a dar puntos y entre más edad tengas va a ir incrementando un poco esta puntuación, pero también depende de tu salario. Tu salario sí es muy importante porque no es el salario tal vez que ganas realmente, sino que Infonavit te considera el salario que tú tienes registrado ante el Seguro Social. Aquí muchas veces hay diferencias porque generalmente o muchos patrones te tienen registrado con el mínimo, más no con el salario real. Entonces Infonavit te va a dar puntos en base al salario que tienes registrado ante el Seguro Social. El segundo punto es el saldo de tu subcuenta de vivienda. Tu patrón como prestación social cada bimestre aporta el 5% de tu salario como aportación a esta subcuenta de vivienda. Y obviamente entre más se va juntando en esta subcuenta de vivienda, más puntos te van a dar. Esto pues obviamente sí depende de qué tanto tiempo tengas trabajando, porque entre más bimestres cotizados, tu patrón aporta más, pero también depende de el salario con el que te tienen registrado, porque si es el 5% del salario con el que te tienen registrado, si te tienen registrado con el salario mínimo, ese 5% va a ser minúsculo, pero si te tienen registrado con un salario mayor, esa cantidad o ese 5% equivaldrá a una cantidad mayor. Por último, para tu puntuación se requiere la cotización continua. Esta cotización continua es la antigüedad. Si tú trabajaste 10 años de forma consecutiva, dejaste de trabajar por más de 2 meses y vuelves a entrar a trabajar, esta cotización vuelve a empezar de ceros. Y es ahí cuando mucha gente pregunta, ¿por qué si yo ya tenía los puntos, ahora me tengo que esperar 2 años para volverlos a juntar? Y es por esto, porque esta cotización, aunque no suelen ser muchos puntos, a veces realmente nada más equivalen a 22 puntos, que son mínimos a comparación de los 116 que ocupas para que se te libere el crédito, pues realmente son parte de esa puntuación. Y si no tienes 22 puntos, si por ejemplo con lo demás juntas 115 puntos y te falta un solo punto, y este punto lo tienes que reunir con antigüedad, pues te tienes que esperar a veces mucho tiempo para reunir un solo punto. De esta forma se reúne la puntuación. Pero si tienes la puntuación no quiere decir que ya te alcanza para una casa. ¿Por qué? Porque el crédito que te otorga Infonavit, es decir, el monto de crédito con el cual te vas a comprar tu casa, depende de tu salario. Si te tienen registrado con un salario mínimo, tu préstamo va a ser mínimo.
Regularmente anda como en los 220,000 pesos. Entonces con 220,000 pesos en este momento no te compras una casa. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si tú tienes aspiración a comprar una vivienda, pues obviamente debes de buscar o de tener registrado en el Seguro Social un salario mínimo que sea por lo menos 2 salarios mínimos, para que esto te dé opción a que tengas un buen crédito y te alcance para tu vivienda. Muchas veces, yo lo sé, no es fácil porque los patrones pagan o te tienen registrado con el salario mínimo para no pagar tanto impuesto al gobierno. Y generalmente, o mucha gente anteriormente completaba su monto de crédito o completaba para la casa con el subsidio. Es aquí donde voy a contestar la pregunta que me hizo Alejandro Cervantes Ceballos en el video pasado. Y es así: ¿los subsidios aumentarán en 2019? Esa fue la pregunta que me hizo. La mala noticia es que el gobierno entrante quitó los subsidios para créditos Infonavit, Foviste y Banjército. Es decir, todos los créditos que dependen de instituciones gubernamentales que están para que tú como trabajador obtengas tu vivienda, no tienen derecho ya a subsidio. Destinó subsidio, sí es cierto, pero para gente que no tiene opción a ningún crédito. Y a lo mejor para mucha gente suena bueno, porque pues esa gente no tiene opción a ningún crédito y se le está otorgando un subsidio. Realmente el problema es de que el subsidio para gente que no tiene ningún tipo de crédito siempre ha existido y no se les puede dar porque no son sujetos de crédito. Es muy difícil que alguien que no tenga uno de estos créditos obtenga una casa y por obvio que obtenga un subsidio. Tengo que nada más mencionar que yo sepa hasta el momento, Canadevi está hablando con el gobierno entrante para que destine nuevamente subsidios para ustedes, que son realmente los que estaban aprovechando estos subsidios. Esperemos que, como ya lo vimos con el dinero destinado para las universidades, pues también recapacite, reacomode este dinero destinado a los subsidios y pues tengamos subsidios el año que entra. Por lo pronto, desgraciadamente no tenemos subsidios y obviamente en este momento para comprar tu casa o para adquirir tu casa, pues solamente nos tenemos que basar en tu monto de crédito. Te vuelvo a repetir, para poderte checar tu monto de crédito y tu puntuación, necesito que me hagas llegar tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento y de esta forma proporcionarte estos datos. O si todavía no completas tu puntuación, pues por lo menos decirte para cuándo la completas y cuánto es lo que actualmente te están prestando para la vivienda. Esto lo puedes hacer por medio de mis redes sociales. Búscame en Facebook como Gilberto Zavala Piceno, en Instagram como Gilberto Zavala Piceno o en mi WhatsApp al 312-201-0419 y con gusto te estaré atendiendo. Por lo pronto es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima, amigos.